Bueno, luego del fatal desenlace para dos universitarios perdidos en el Cerro Provincia, se habla de los errores que cometieron en su ascenso a la cordillera en cuanto a vestuario adecuado, el desconocimiento que había sobre las condiciones climáticas, también sobre desconocimiento del lugar probablemente. Finalmente esto les ocasionó la muerte. Queremos conocer cuáles son las medidas básicas para realizar trekking seguro por los cerros de Santiago y otras recomendaciones. Estamos para eso con Francisco Santamaría, director de la Escuela de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a usted. Bien, es muy triste esta historia, pero si para algo puede ser útil, es para tomar conciencia. Se está haciendo cada día más habitual que haya gente que quiera estar en contacto con la naturaleza, conocer nuestros parques, nuestras montañas, nuestros cerros. ¿Cómo hacerlo de manera segura? Si tú nos puedes dar un paso a paso, desde el momento en que yo digo, ¿por qué no vamos este fin de semana a subir un cerro? Perfecto. Súper buena tu forma de ponerlo, porque en realidad es así lo que ocurre en realidad con toda esta cantidad de gente que hoy día se está entusiasmando a salir al aire libre a hacer actividades. Y lo primero que hay que tener claro es la planificación. Hay dos grandes elementos, la planificación y el equipamiento, ¿ya? Que dicen relación y guardan relación con el autocuidado, ¿ya? Lo primero es planificar muy bien el lugar al cual quiero ir. Tengo que tener muy claro cuál es la ruta, cuál es el destino, qué senderos voy a hacer, si hay senderos delimitados o no, cuáles son los tiempos de duración que tardan esos senderos, qué dificultades tienen, y ahí tener en consideración, por ejemplo, temas como la meteorología es muy clave para poder saber si es que va a venir un frente de mal tiempo, ¿no? Que en realidad fue lo que en gran medida les causó esta grave situación a estos chiquillos. Quiero preguntarte, así como el detalle, ¿no? Aterrizarlo lo más posible. Perfecto. Uno dice, ya, voy a ir el fin de semana a subir el cerro, tengo que planificar. La primera decisión es, ¿a dónde voy? Y aquí, obviamente, hay gente que ya tiene un grado de experiencia, que por tanto sabe un poco más de planificación, etcétera, pero hay otras personas que son más principiantes o que no tienen tanto conocimiento. ¿Dónde dirías tú que es mejor ir? ¿Qué recomendarías tú para los principiantes? Y luego, respecto de las condiciones del tiempo, ¿cómo saber cómo va a estar la montaña? Porque yo puedo saber que hoy día en Santiago va a haber 33 grados, claro. Pongo Meteo Chile y lo veo, pero ¿cómo sé lo que va a pasar arriba de la montaña que podría estar hoy día, por ejemplo, con chubascos? No lo sé, pero podría ser. Bueno, respecto a lo primero, la gente tiene que saber que hay que elegir destinos que tengan delimitaciones y planificaciones en torno a ella. Llámense planes de manejo, por ejemplo. Yo recomiendo a la gente que se está iniciando en la actividad de trekking, sobre todo senderismo, son huellas que uno sigue. El trekking son lugares donde hay huellas y a veces no, donde no hay huellas, ¿ya? Yo recomiendo que tomen destinos donde hay planificación del territorio. O sea, para partir, te entiendo, es partir por senderismo. Luego uno podría derivar a un trekking. Exactamente. Ya. Primero eso, porque de a poco uno se va habituando también a vivir en la naturaleza. La gente le tiene temor. Hay muchas veces que la gente vive en la ciudad y encontrarse en un medio natural muchas veces le da temor. Se cierra la cordillera, las nubes, etcétera, se pone a llover y alguna gente entra en pánico, que es lo que hay que evitar. Tener temor de la naturaleza es natural, está bien. Lo que no está bien es entrar en pánico, porque uno no toma decisiones correctas. Entonces, lo primero es ir gradualmente, y lo otro que una recomendación internacional: si uno va a internarse a un lugar que no conoce, ocupe guías locales. En Chile se han ido capacitando con el tiempo muchos guías expertos en montaña, en lugares agrestes, y es importante saber que ese capital humano es muy valioso y es un tema cultural en realidad, saber que hay lugares donde yo no voy a poder acceder con mi experticia, con la experiencia que he tenido en la vida, y por tanto tengo que apoyarme en alguien que lo maneje, ¿ya? Respecto a la meteorología, la verdad es que hay que observar la meteorología. Hay muchos sitios de internet más técnicos que Meteo Chile, ¿ya? Evidentemente yo no le puedo pedir a alguien que se esté iniciando que conozca todos los sitios más técnicos. Los que son técnicos lo saben. Quizás voy a redundar en decir sitios que ya son conocidos, pero para la gente que no, tiene que entonces apoyarse, insisto, en alguien que se ha entendido en la materia. Consultar, yo estoy seguro que a la vuelta de la rueda 2, 3 amigos deben tener algo de experiencia o deben saber cómo llegar a alguien que conoce. Y otra cosa, en los parques nacionales chilenos, los guardaparques hacen una labor muy importante y ellos tienen mucha información. Bueno, en este caso eso queda de manifiesto, porque lamentablemente la última persona que ve con vida a estos dos jóvenes es un guardaparques que además les advierte de las condiciones meteorológicas, una advertencia que no fue tomada en consideración. Me imagino que esto también es un punto de inflexión para pensar en esto, en cuánto se debe considerar esa mirada experta y cuánto uno debe estar dispuesto a replanificar, porque a lo mejor tú saliste en la mañana con toda la intención de subir, pero llegaste al lugar y te diste cuenta que no son las mejores condiciones. Mejor aplazar a lo mejor el viaje para otro momento, reevaluar si para estas nuevas condiciones climáticas tengo o no la indumentaria necesaria. Tal cual. Esas son voces autorizadas que uno debiese tomar al pie de la letra. Absoluta, ¿no? Y totalmente. O sea, hay gente que va al Everest y el Everest no se abre y la montaña no te deja entrar
y aunque sea el viaje de tu vida, no vas a poder llegar a la cumbre del Everest, y se acabó. Y así es de simple la cosa, uno no puede dominar a la naturaleza, eso es lo primero que hay que tener presente. Pero a mí me encantaría recalcar algo, que ir a la montaña, o hacer senderismo, o tener actividad al aire libre, no es más peligroso si uno no toma los resguardos del caso que salir a la esquina y cruzar la calle, obviamente guardando las proporciones, pero uno puede, y yo quiero invitar a la gente que no deje de ir a tener actividades al aire libre, tomando los resguardos, teniendo un equipamiento adecuado, en ese sentido, tener 1,5 litros de agua, de agua en un camelback con una botella, o 2 litros de agua, raciones de marcha, 3 capas, ¿no es cierto?, sintéticas, en caso que haga un poquito más de frío, una tercera en caso que ya se ponga a llover, haga condiciones más duras, tener una linterna, siempre es muy importante, porque uno no puede manejar todas las variables, se te puede retrasar el viaje, y se te hace de noche, importante tener. Y lo otro, algunos expertos han hablado de repente de llevar GPS y artefactos más técnicos. La verdad es que para el común denominador de las personas, probablemente tener un GPS es algo un poco caro, ¿ya? A no ser que lo tengas en tu celular. O en tu celular, con efectivamente. GPS. Pero que lo que pasa es que hay veces que Pero los se pierde GPS... la señal. Claro, se pierde la señal, el GPS técnico llega directo al satélite, por lo tanto es diferente. Pero yo recomiendo siempre, hoy día hay cartografía bastante accesible a través de Google Earth, por ejemplo, y se puede imprimir la carta del lugar. 2, 3 fotografías en zoom, y yo recomiendo llevarlas plastificadas cuando uno va a un lugar y se quiere preparar para salir. Y esto te sale muy barato y va a tener algo que no se te va a mojar. Y esto es porque el riesgo de perderse es importante, ¿no? En el sentido de que nuevamente con las condiciones climáticas, no sé, empieza a caer nieve. Sí. Todos hemos mirado una montaña con nieve, que luego la miramos en nieve, y son dos montañas que parecen ser completamente distintas. La nieve hace que sea como un plano perfecto, y cuando no hay nieve uno ve los senderos, los caminos. Obviamente podría ser que en tu viaje cambien las condiciones climáticas y por lo tanto pierdas realmente cuál era la huella que tú querías seguir. Absolutamente, o sea, con viento blanco, que fue lo que le salió a Vicente de Joaquín, la visibilidad no llega más allá de lo que nosotros estamos separados en este minuto. O sea, no es como ves caminar con nada. neblina. Nada, Uno nada. no ve nada. No ves nada, y lo peor de todo es que además te empiezas a enfriar muy rápidamente. Entonces, lo más probable es que estos chiquillos se hayan asustado y hayan corrido cerro abajo sin ver sendero y hayan caído en el lugar donde cayeron. En mi más sentido pésame a la familia. La verdad es que esto es un tema que nos ha afectado a todos los que estamos en este mundo, porque no quisiéramos que la gente se asuste, lo vuelvo a reiterar, sino que entienda que, por el contrario, ojalá nos acerquemos mucho más a estos ambientes naturales. Nosotros tenemos una ciudad que está montada sobre la naturaleza, y hay que entender que la naturaleza es la que domina y la que manda, y uno tiene que ir acercándose a ella en la medida que ella también te lo permita. Y aunque la medida que uno ve que no, tomar los resguardos y retirarse. Un viaje puede ser una tragedia como puede ser algo muy bonito. Tú me dices entonces, planificar, ver bien a qué lugar uno va a ir y hacerlo de manera progresiva, partiendo por lo más básico, y luego cuando uno vaya adquiriendo experiencia, y ojalá siempre con un guía, si es que uno va a ir a lugares más complicados y todo. Me dices además que hay que llevar provisiones mínimas para el viaje, y que tienen que ver con la alimentación, con el agua, 1,5 litros. Me hablas de la vestimenta, vestirse por capa. La pregunta es si además, y mucho se ha dicho esto, yo debo informarle a alguien. ¿Quién debiese contar con la información de que estoy arriba del cerro? Perfecto. ¿Y quién debiese preocuparse a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, cuando no ha bajado la persona que anda en el cerro? Bueno, lo primero que hay que hacer, como tú muy bien dijiste, el núcleo cercano, los familiares, los amigos, idealmente la familia, que esté enterado de tu viaje, de un viaje, y explicarle un poquito. Este es un viaje del día, este es un viaje por el que vamos a dormir, ¿no es cierto?, o que vamos a pernoctar. Y lo segundo es que cuando uno accede al lugar, y esto es delicado, porque aquí tenemos falencia a nivel de país, cuando uno accede al lugar, muchas veces, bastante de las rutas que hay en Chile se accede por lugares no habilitados, ¿ya? Nunca lo hagan por un lugar no habilitado. Lo más probable es que los lugares que tienen accesos habilitados va a tener una persona de punto fijo ahí, ¿ya? Si no llegase a existir, mi recomendación es dar aviso a carabineros. Señores carabineros, voy a un lugar por aquí, les quiero avisar, y siempre hay algún retén, algún lugar de carabineros, decir, vamos a internarnos en tal zona por tantos días o por tanta cantidad de horas, y dar el aviso a carabineros. Eso es muy importante, ¿ya? Y tener los teléfonos también de emergencia de esos. Perdona, cuando uno pasa y entra por un paso habilitado, obligatoriamente tú te tienes que registrar, por lo tanto queda constancia de que tú has entrado. Sí, bueno, esa claro. Es una manera de resguardarse, de dar... Paso fronterizo te refieres, sí, totalmente. Pero muchas veces... Pero también dentro de los parques, cuando hay un guardaparque, no sé, ¿se anota en algún lugar la gente que está entrando y saliendo? Sí, se anotan, o sea, CONAF hoy día hace mucho tiempo que tiene estos libros de reingreso, donde uno dice hasta la nacionalidad que tiene, la edad, etcétera, el sexo y todo. Pero obviamente es diferente entrar a un parque y decir voy a acampar aquí en la zona habilitada de uso público, a decir voy a ir a una zona intangible, a un lugar X, que tenga habilitado el parque en otra zona, y hay que dar aviso cuál es el viaje que yo quiero hacer. Francisco, obviamente, bueno, uno planificó, supongamos que hicimos bien todo esto, planificamos bien el viaje, dimos aviso, subimos.
vamos subiendo, no sé, pongámonos en el Cerro Provincia nuevamente, que según los entendidos no es un cerro tampoco tan complejo, aunque no sé si es así como tan principiante tampoco. Tú me lo vas a calificar. Supongamos que estamos en el Cerro Provincia con esa calificación que te pido y cambian las condiciones y nuestras predicciones, digamos, no se cumplen. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué digo? Yo me quedo aquí y resisto este cambio y veo si es que se alarga o la situación es pasajera. ¿Trato de seguir subiendo para llegar al refugio o trato de emprender el regreso? Eso es buena pregunta. Lo primero que hay que hacer, bueno, depende de la situación meteorológica a la cual tú te estés enfrentando. Si un viento blanco, el viento blanco no te da mucho tiempo. Mi recomendación es hacer un refugio artificial lo más refugiado, lo más camuflado, lo más resguardado posible del frío, lo más posible. ¿Qué oportunidades ofrece la montaña? Yo nunca he hecho algo así, entonces no sé, tú me dices, arma un refugio artificial. Sí. ¿Qué? Lo que pasa es que probablemente personas con poca experiencia no tienen que ir a lugares tan avanzados, y ahí es lo que quiero decir de plano. Nunca alguien que esté de principiantes, y menos sin un guía local, tiene que ir a un lugar por sobre la cota 2500, 2000, o sea, jamás, menos sobre la 3000, ¿no? O sea, no, o sea, nunca tú principiante te deberías ver en condiciones tan adversas. Nunca, y es por eso que quizás la respuesta puede ser como, hasta el refugio, claro, pero el refugio ¿cómo? Es que en realidad tú no tienes que estar ahí, no tienes que estar ahí, de partida tú estás partiendo en una actividad, no tienes que estar a una cota tan alta, peor sin haber observado el clima y sin un guía que maneje o que tenga técnicas de rescate y supervivencia, por ejemplo, que son cursos que se dictan en bastantes lugares del país, que son bien famosos, técnicas de rescate y técnicas de supervivencia en ambientes agrestres. Eso lo conocen los expertos, no lo tiene que conocer la gente como un denominador de Santiago de Chile o cualquier comuna del país. Por lo tanto, no tienes que estar ahí, eso es lo primero, nos podemos evitar muchas cosas. Y aquí es donde llega un llamado quizás a los colegios y al Ministerio de Educación probablemente, donde tenemos que incorporar este tipo de conocimiento y de disciplina a los chicos, especialmente hoy día con estos resultados que hubo del CIMSE en la educación física. Por Dios que hay maneras diferentes también de incorporar actividad física en los chiquillos, en los estudiantes, donde evidentemente les vamos además a agregar otro tipo de concepción sobre el entorno. Es bastante valioso lo que se puede hacer ahí en esa materia. Bien, para finalizar, porque me queda pendiente tu evaluación del Cerro Provincia. Muchos hoy se preguntan si realmente es un lugar muy complejo. Entrar al Parque Aguas de Ramón, muchas personas lo hacen como paseo dominical, de ahí a empezar a subir los cerros no sé cuánto. ¿Es realmente complejo? ¿Es un cerro donde uno podría encontrar senderos más o menos fáciles si es que sigue todas las instrucciones que tú has dado? Mira, en realidad, si esto lo escucha alguno de estos expertos o estos viajeros o estos running que hay, que hacen expediciones o hacen viajes de estas competencias, por ejemplo, como el que ellos estaban tratando de seguir, el Endurance Challenge de North Face, ellos trataron de seguir esa carrera. Esa gente obviamente tiene un condicionamiento, una preparación diferente, y te diría que ese cerro es de dificultad media, ¿ya? Como hoy día lo pueden buscar en las páginas web, ustedes vean ahí, va a decir eso. A mi juicio, una persona principiante es un cerro de dificultad mayor. No es bueno internarse a esas cotas de altura sobre los 2500 metros, ya no tienes vegetación, sin una planificación previa o sin un experto que te guíe. Con un experto que te guíe, ningún problema, pero sin un experto que te guíe, no es recomendable. Bien, pues Francisco, súper valioso, creo que este es el tema que se debe instalar, obviamente lamentar lo que le ha pasado a estas dos familias porque es una historia brutal, pero que de eso se pueda a lo mejor desprender el salvar muchas vidas o muchos casos que se podrían generar si es que no hubiese ocurrido, y esto es conversarlo en familia, conversarlo en el colegio, conversarlo con los propios amigos y a la hora de planificar o pensar o tener la idea loca de ir, de verdad planificar y tomar todos los resguardos y ojalá asesorarse por personas expertas. Totalmente. Y el llamado a eso, a que la gente se prepare bien, no le tenga temor a esto, vivamos la naturaleza que es tan linda, y nosotros la invitación está a quien quiera que le hagamos una clase de cómo equiparse, ningún problema, la invitación está hecha a quien quiera, nosotros fantásticamente lo recibimos en la escuela, feliz. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, Carla. Que tengas un muy buen día. Igual. Vamos a revisar lo que va a pasar con el tiempo en esta jornada, un día súper caluroso que va a llegar hasta los 33.